Buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra amada Iglesia Tabernáculo de la Fe en línea. Sean bendecidos en esta mañana de parte de nuestro Dios y que este día sea un día maravilloso que el Señor nos está regalando. Porque hoy respiramos, hoy tenemos vida, entonces es un día de milagros. Porque el Señor nos ha dado un día más para alabar y bendecir el nombre del Señor. Sean bienvenidos. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a poner en manos de nuestro amado Señor este servicio. Y quisiera que por favor me acompañen en el libro de los Salmos, el Salmo de número 113. Por favor. Salmo 113. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así el Salmo 113 del 1 al 3. Aleluya. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Bendito sea nuestro Dios. En este día sea alabado el nombre de Jehová. Desde que nace el sol, desde que el sol comienza a alumbrar, aleluya, sea alabado el nombre de Dios, hasta que se pone, dice el salmista. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Una vez más, bienvenidos, el Señor les bendiga, queridos hermanos, ya los veo conectados en esta mañana y damos gracias a Dios por este día que el Señor nos está regalando. Incline su rostro y acompáñeme en una oración. Bendito y poderoso Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque este es el día que tú lo hiciste para que nosotros nos alegremos, nos gocemos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque este es el día, Señor, bendito Padre, que en tu libro está escrito para que ustedes, mis hermanos, para que yo, para que todo aquel que cree en ti te alabe, te adore y te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres aquel, Señor, que nos llama día a día a comunicarnos con Dios. Tú eres aquel que está incitando a cada uno de nosotros para que nos comuniquemos con el Dios vivo y poderoso. En este día, Señor, te damos gracias. Y aquí estamos delante de tu presencia, delante de tu trono, Señor, para darte la gloria, la honra, toda majestad, todo poderío es tuyo, Señor. Para darte, Señor, alabanza y adoración, para alzar nuestras manos al cielo y bendecir tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos das de conectarnos, por esa oportunidad que tú nos das de estar con mis hermanos, Señor, bendito Dios. Todos juntos alabando, todos juntos alzando nuestras manos, todos juntos esperando el llamado del Señor, esperando la palabra de Dios para que sea esa palabra consoladora, esa palabra que nos llene, nos restaure, nos levante, esa palabra que solamente tú sabes dar, bendito Dios. De parte de nosotros, tus hijos, reciben esta mañana toda alabanza, toda gloria, toda adoración para el que vive, para el que reina. Por todas las generaciones sea bendito tu nombre, Señor. Y nosotros, tus hijos, esperamos tu palabra en este día. Llena nuestro corazón, bendito Dios. Llena nuestras vidas de tu palabra, Señor. Habla al corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces mi necesidad como la necesidad de cada uno de mis hermanos en este día. Bendice, levanta al caído, levanta al enfermo, sánalo, Señor, ahí donde están, bendito Dios. Toca al que está enfermo, Señor, y levántalo en el nombre de Jesús. Y bendito Dios, que en este día te alabemos y te adoremos al Santo de Israel. Sea tu nombre bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sea bendito nuestro Dios en este día. Estamos preparados para recibir la palabra del Señor. Y mucho más, que es un día especial porque hoy tenemos Santa Cena. Espero que cada uno de ustedes hayan preparado el vinito y el pan para celebrar e ir a la mesa del Señor. Amén. Sean bendecidos mis hermanos. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, preciosa iglesia. Un gusto poderme comunicar en esta mañana con cada uno de ustedes.
Ese es el día que ha hecho el Señor, como dijo el salmista, nos gozaremos, nos alegraremos en el día que el Dios nos está regalando, el día del Señor. Y no estamos en el templo físico, pero estamos unidos en el Espíritu. Somos nosotros la iglesia del Señor. Somos la obra maestra del Señor en esta tierra. La primera obra maestra fue el hombre en el Edén. La segunda obra maestra fue la iglesia que nació en la cruz del Calvario y en el día de Pentecostés. La iglesia es el pueblo santo, maravilloso, la novia de Jesucristo, por la cual Jesucristo tiene la expectativa de venir, de buscarnos y de llevarnos al cielo. Porque hoy celebraremos Santa Cena y el Señor dijo, o el Espíritu Santo dijo a través de Pablo, que no comerá de este pan ni beberá de esta copa hasta el día que lo haga con nosotros en el reino de los cielos. Entonces la iglesia estará siempre con esta linda expectativa de la venida de Jesucristo. Quiero agradecer a Dios por esta nueva semana que está empezando. En el orden realmente de los días, el domingo es el primer día de la semana. Agradecemos por la que terminó y agradecemos por la que está empezando. Por eso siempre es bueno empezar oyendo la palabra del Señor Jesucristo. Es un nuevo mes de desafíos que nos da el Señor y esperamos en el Señor Jesucristo que Dios nos bendiga y bendiga a nuestra patria amada. Quiero aprovechar para enviar unos saludos especiales porque ha habido momentos especiales también en la semana que pasó. Quiero saludar a nuestros hermanos Menelito y Glorita por haber cumplido 56 años de matrimonio. Que Dios los fortalezca, los bendiga y los mantenga juntos hasta el día en que Cristo venga. Un abrazo a la distancia, querida parejita, ejemplo de nosotros los jóvenes. Y 56 años de bendición juntos, caminando por este trayecto llamado matrimonio, por esta aventura maravillosa llamada matrimonio. También quiero felicitar a Carlitos Carchipulla, que también esta semana se incorporó, se graduó de su secundaria. Felicidades, Carlitos, Dios te bendiga, siempre te siga bendiciendo y continúes con tu camino del éxito en tu vida estudiantil y pronto será en tu vida profesional. También quiero felicitar a los esposos Duque, Fernando y Anaís, porque su hijito se incorporó ya de ingeniero y es una bendición. Vale la pena, a pesar de toda circunstancia, aprovechar este medio para hacer llegar nuestras felicitaciones. Y por ahí hay hermanos que quizás cumplieron años, solamente quiero decirles Dios les bendiga y que hayan tenido tiempos muy especiales y lindos en esta semana. Gracias a Dios por esto. Amados hermanos, nosotros estamos recorriendo el libro de Jonás para escuchar la palabra, escuchar el mensaje. Como ya lo dije en su momento, Jonás representa a la iglesia en esta tierra que fue llamada a dar un mensaje a la humanidad de salvación, llamando al pueblo al arrepentimiento de sus obras perversas y pidiendo perdón a Dios para que alcance misericordia y la salvación venga a sus vidas. Hemos visto los casi 3 primeros capítulos. En el primer capítulo nos muestra el llamado de Dios a Jonás para predicar el evangelio en la ciudad de Nínive. Pero él se resistió. Nínive era la capital del imperio del imperio asirio. Asiria en aquel tiempo era el imperio más poderoso sobre la tierra. Era el imperio que había desarrollado una estrategia de guerra a través de los caballos. Eran feroces, eran muy respetados, habían adelantado mucho la tecnología también en el tema de sus corazas de metal para ser guerreros feroces, capaz de vencer a todo pueblo que se oponía e imponer miedo. Entonces Asiria era un pueblo era un imperio muy fuerte, muy fuerte. Y quiero o no, Asiria había afectado a los judíos, había afectado.
Por eso Jonás se resistía, y nosotros sabemos que por la historia que él decidió treparse en un barco e irse a Tarsis, huyendo del llamado del Señor, yéndose en contra de la voluntad de Dios. En el segundo capítulo nos muestra cómo él, en su angustia y al borde de la muerte, decide levantar una voz, su voz en oración y clamor, y pedirle a Dios misericordia. Prácticamente cuando yo leo el capítulo 2, me parece que él estaba despidiéndose de esta vida, pero con una esperanza de que Dios podía darle una nueva oportunidad. En los primeros capítulos del capítulo 3, en los primeros versículos del capítulo 3, estudiamos o oímos la semana pasada que Dios le da una nueva oportunidad. Dios no iba a desistir de Jonás, como Dios nunca ha desistido de nosotros. Dios nunca ha desistido de la labor de la iglesia. Dios nunca desistió de Jonás, por más irrespetuoso a la voluntad de Dios, por más rebelde. Dios nunca iba a desistir de que Jonás sea el hombre elegido para llevar el mensaje de arrepentimiento, el evangelio, la buena noticia a Nínive. Nunca iba a desistir. En sus planes Dios tenía a Jonás, y Jonás sería. Entonces le da una nueva oportunidad y le envía. Y en este mensaje del capítulo 3 dice: anda, levántate y anda y hablarás las palabras que yo te daré. Esto es muy importante, hermanos, porque el evangelio es un mensaje de Dios, y nosotros debemos de hablar lo que Dios dice que debemos de hablar. Nunca debemos hablar lo que nosotros pensamos que podemos hablar, sino lo que Dios nos pide que hablemos siempre. El evangelio es de Jesucristo, el mensaje es de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos llevará a hablar la voluntad de Cristo. Nunca debemos hablar lo que pensamos, razonamos, creemos y apreciamos desde nuestro punto de vista y óptica. Nunca. Entonces, mis amados hermanos, hoy queremos ver el avivamiento que hubo en la ciudad de Nínive, cómo un predicador transformó una ciudad. Un predicador en las manos de Dios, un predicador con el mensaje de Dios, un predicador que se decidió a obedecer a Dios. Quiero que abran la Biblia en Jonás capítulo 3 y vamos a leer los 10 versículos de este capítulo. Dice así la Escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de las rapiñas que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu santa, bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque lo que está escrito en ella es verdad.
Esta historia es real, Señor. Esta historia aconteció. En esta historia encontramos la historia de un pueblo, Señor, que te escuchó. La historia de que un solo hombre transformó una ciudad, pero también la historia de un hombre que fue usado por ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Queremos que tú bendigas a todos mis hermanos que están conectados. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana y que tu gloria se manifieste en cada hogar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Deseamos escucharte, desafíamos, queremos hacer lo que nos llamas a hacer. Bendícenos, Señor, queremos vivir en tu obediencia, Señor, y ayúdanos a caminar de tu mano, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, ya hemos descrito en varias ocasiones la poderosa ciudad de Nínive. Y también hemos hablado del poder del imperio asirio. Hermanos, nosotros nos damos cuenta que Dios le mandó un mensaje con una fecha exacta. 40 días tenían la opción de arrepentirse esta gente. Hermanos, probablemente no teníamos ni idea de cuánto podría acontecer. Pero estaba leyendo unos comentarios bíblicos y en un comentario decían que el pueblo de Nínive, el rey tuvo mucho temor cuando oyó la palabra destrucción. Porque por historia, ya en ese tiempo, en los oídos de emperadores de aquellos tiempos, reyes de aquellos tiempos, se hablaba y se narraba la historia de Sodoma y Gomorra y que el Dios de los israelitas había destruido esa ciudad. Entonces, en realidad los asirios no creían en Dios. Dios, el Señor Jehová, nuestro Dios, no era el Dios de ellos. Pero sí habían escuchado del Dios de los judíos, del Dios de los hebreos. Entonces ellos sí sabían que el Dios de los hebreos era un Dios totalmente poderoso. Hasta ese tiempo también ellos sabían cómo Dios destruyó a Egipto con el poder de su mano y el poder de su palabra. Entonces, hasta por si acaso valía la pena escucharle el mensaje y tomar decisiones urgentes e importantes. Hermanos, el mensaje que tenía una cuenta regresiva de 40 días. Y cada día que pasaba era un día menos de opción o oportunidad de vivir. Hermanos, el mensaje que Dios nos ha dado en este tiempo a cada uno de nosotros, a su iglesia y en especial a la iglesia Tabernáculo de la Fe, es un mensaje que tiene cuenta regresiva, hermanos. Tiene cuenta regresiva. Es un mensaje que también está comunicando al mundo que el tiempo se acaba. Quizás hoy, obviamente, seguiremos hablando dentro del término de hoy, la pandemia nos está mostrando la fragilidad del hombre y la imposibilidad de vivir por su propia cuenta y por sus propios medios. Hermanos, un virus microscópico está afectando al mundo, a este planeta, un virus microscópico. Hasta hoy la gente trata de dibujarnos el virus, una bolita redonda con unos pupitos a los lados. Eso nos tratan de decir, este es el COVID. Pero nosotros no lo hemos tenido en nuestras manos, no lo podemos ver, no podemos conversar con el COVID y preguntarle por qué es tan perverso. No, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. De hecho, muchos de nosotros quizás en algún momento o alguien ya se ha contagiado, es asintomático y no está sintiendo nada y puede superar la situación. Pero otros que por su salud quebrantada o quizás menos defensas han pasado de la muerte, digamos de la vida hacia la muerte. Seres queridos han estado llorando constantemente la muerte de un familiar. Hermanos amados, nosotros nos damos cuenta que el mensaje que Dios nos dio también tiene una cuenta regresiva. Y es importante. La iglesia es llamada a comunicar el evangelio. Yo doy gracias a Dios que hubo un Jonás en mi vida que me habló de Jesús.
Hubo un Jonás en mi vida que decidió abrir su boca y enviarme un mensaje en el cual me llamaba al arrepentimiento. Doy gracias a Dios. Vamos a ver los ingredientes del avivamiento que se produjo en Nínive. Primero vamos a volver a leer Jonás capítulo 3, del 3 al 5, la predicación de Jonás. Vamos a mirar, hermanos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Qué hermoso. Antes se levantó y se fue a Tarsis. Ahora se levantó y fue al lugar donde Dios le había enviado. Conforme a la palabra de Jehová, no en sus propios medios, en sus propios pasos, ni en su propia voluntad. Conforme a la voluntad o a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Importante esta palabra, creyeron a Dios, no a Jonás, creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, Jonás llega a esa gran ciudad tenía 100 kilómetros de circunferencia y tenía aproximadamente 600 habitantes. Las murallas eran de 30 metros de alto, 3 carruajes de caballo de lado a lado la custodiaban, no había hombres de avanzada para Jonás, ni radio, ni televisión, ni sistemas de altos parlantes para que él pueda pronunciar el evangelio. Y la palabra era la maldad, el mensaje era describir y hacer reflexionar a la gente sobre la maldad de la ciudad. La gente estaba preocupada en sus actividades personales, en sus actividades propias de su trabajo, qué sé yo, de su vida placentera, pero lo que menos se preocupaba es de tener una vida moral para Dios, una vida moral y ejemplar para su familia y para el reino. Era un lugar, era una ciudad arrepentida, era una ciudad que estaba consumida por el pecado, hermanos, consumida por la conducta indiferente a Dios y consumida por el estilo de vida inmoral de aquellos tiempos. Jonás fue un predicador ferviente, hermanos. Su experiencia estaba fresca. Hermanos, Jonás fue a hablar de arrepentimiento porque previo a ir había vivido el arrepentimiento. Hermanos, no hay mejor persona para predicarle a otra, a alguien que ha vivido lo que necesita dar como mensaje a esa persona. Hermanos, Jonás había desobedecido a Dios y necesitó arrepentirse en el vientre del pez. Él sabía lo que era el arrepentimiento. Él no simplemente estaba teniendo un remordimiento, un dolor por haberse equivocado. No, él se había arrepentido, había cambiado de mentalidad, había cambiado de corazón al decirle: Dios, perdóname. Cuando uno se arrepiente está alineándose a la voluntad perfecta de Dios. Cuando uno no se arrepiente, uno simplemente tiene un cargo de conciencia, pero continúa viviendo la vida desordenada. Entonces, Jonás había vivido, estaba fresco en su mente y corazón, el momento de arrepentimiento. Entonces, por eso fue con pasión a decirle al pueblo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dios a pocos días va a terminar con esta ciudad. Arrepiéntanse. Quizás en esta historia se usa solo esa palabra corta, pero de pronto su mensaje fue más amplio, con toda seguridad. Con toda seguridad, arrepiéntanse. Yo ya viví la experiencia de desobedecer a Dios. Yo ya viví la experiencia de la disciplina de Dios. Yo fui librado de la muerte. Yo estoy aquí porque tengo una experiencia de haber abandonado la voluntad perfecta de Dios. Lo que Dios pide es lo correcto, lo que Dios pide es lo que debemos de hacer, lo que Dios nos pide es lo que debemos obedecer inmediatamente. Jonás tiene que haber ampliado su mensaje. Mire, un día predicando a pie, no tenía carruaje, no tenía nada, predicando a pie, no tenía parlante, nada, tenía simplemente un corazón apasionado
por llevar el mensaje de arrepentimiento a una ciudad. Aunque más adelante veremos que él nunca estuvo feliz de que se arrepintiesen, pero sin embargo obedeció la palabra de Dios y era un hombre que tenía la experiencia de arrepentirse. Hermanos, cuando nosotros hemos vivido momentos en los cuales antes vivíamos sin Dios, antes nos íbamos en contra de Dios, como dice su palabra, antes éramos enemigos de Dios. Pero con toda seguridad, a muchas de esas personas les preguntábamos o nos preguntaban si creíamos en Dios o si creían en Dios. Decían sí, sí creo en Dios, pero eran enemigos de Dios, porque hacían todo lo contrario a lo que Dios pedía. Hacían todo lo contrario a lo que Dios enseñaba, a lo que Dios demandaba. Hermanos, hoy los cristianos tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero cuando no teníamos al Espíritu Santo, teníamos conciencia. Y la conciencia siempre nos ha enseñado y nos ha llevado a discernir entre lo malo y lo bueno. Por eso hay gente que cuando ha estado pecando dice, yo por dentro sentía que me decían que no lo debía de hacer. Sin embargo, lo hice, porque la conciencia le estaba diciendo o enseñando, no es correcto lo que estás haciendo. Porque cuando entendemos que lo que no estamos haciendo no es correcto, es porque nuestros padres nos dieron principios y valores. Porque en los colegios los profesores nos dieron principios y valores, intentando formar nuestra mente, ¿no?, para que nosotros caminemos por caminos de obediencia, para no ir a los peligros. Pero cuando venimos a Jesús, ya es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros. Ya es el Espíritu Santo quien nos recuerda la palabra y nos quiere fortalecer. Entonces, mi hermano, doy gracias a Dios. Yo le digo, como hace un momento, que yo tuve un Jonás en mi vida, que se decidió hablarme y enseñarme el Evangelio, predicarme el Evangelio, fortalecerme con su palabra, fastidiarme con su palabra. Siempre fui un opositor al Evangelio. Pero yo sabía que internamente sabía que lo que me estaban diciendo era verdad. Nínive estaba a 40 días de ser exterminada. Como dije hace un momento, por historia, los asirios, el rey, por eso vamos a ver el arrepentimiento del rey, sabían que Sodoma y Gomorra fue destruida. Ellos sabían que el Dios de Israel lo que promete cumple. Recordemos el poderoso imperio egipcio. Egipto fue destruido por la mano de Dios. Y todo ese mensaje tienen que haber conocido los reyes. Y cuando un hebreo solito, valiente, se atreve y entra a una ciudad tan poderosa y empieza a llamar al arrepentimiento, me imagino que decían, ¿quién es este? Es un hebreo. Ah, el Dios de él cumple lo que promete. Y si Dios está pidiendo, y si Dios está llamando al arrepentimiento, hagámoslo. Hagámoslo. Hagámoslo, obedezcámonos. Son 40 días de oportunidad que nos da. Quizás era porque como la ciudad era grande, ese tiempo iba a ser preciso y necesario para recorrerla. Pero 40 días, un mensaje directo, poderoso y personal. Jonás sabía que era urgente y en su experiencia Jonás sabía que lo que Dios promete cumple. Lo había librado de la muerte, del vientre del pez, y lo tenía en el lugar donde Dios lo quería ver. ¿Aprendió por las buenas o aprendió por las malas? En la historia de Jonás aprendió por las malas. Él aprendió por las malas. ¿Sí? Él aprendió por las malas. Iglesia amada, Dios nos llama a ser los Jonases de este tiempo. No aprendamos por las malas. Prediquemos el Evangelio en todo tiempo. Hermanos, me gustaría saber si usted
ha formado un grupo pequeño a través de las redes sociales, del Zoom, del Jitsi, del Meet. No hay problema de lo que usted ya está usando, pero me comunique a través del chat. Pastor, formé un grupo pequeño, a lo mejor puede hasta tomar una foto, hacer un recorte y decir, mire, estoy predicando el Evangelio. El objetivo de Dios en esta pandemia es que su iglesia despierte, su iglesia se levante y su iglesia predique el Evangelio. Hay muchas personas que están viviendo su cuenta regresiva de vida y Dios quiere salvarlas. Y Dios ha puesto el mensaje en usted y en mí para comunicarle el Evangelio. Para comunicar el Evangelio. Para decirles que Cristo es la esperanza, que Cristo es quien transforma, que Cristo es quien hace nuevas todas las cosas. Que Cristo es que puede cambiar, pero también decirles que si no obedecen a Jesús, si rechazan el mensaje de Jesús, no tienen perdón en esta vida y con seguridad su vida será destruida, como iba a ser destruida Nínive. Jonás sabía eso y lo comunicaba. La fe de Jonás fue contagiosa, hermanos. Cuando uno habla con convicción, cuando uno habla con pasión, cuando uno habla con seguridad, porque nace de nuestra experiencia con Cristo, nace de nuestra relación con el Espíritu, nace de nuestro amor por la palabra. Nuestra fe es contagiosa, iglesia, ¿no? Lo que yo le predico, yo creo, hermanos. Yo creo en Jesús, mi Señor y Salvador. Yo creo que el mensaje del Evangelio es el mensaje que transforma vidas. Un mensaje que lleva a la gente al reconocimiento y a la transformación de los corazones. Porque el Evangelio me transformó a mí. Cristo me salvó. Yo creo en la obra del Espíritu Santo porque Él obra en mí y a través de mí. Él hace su trabajo. Yo creo, hermanos, que la Biblia, ese santo libro, tiene palabras de vida eterna. Yo creo que ese libro es vivo y eficaz. Por eso insto a la iglesia a escuchar la palabra, insto a la iglesia a estudiar la palabra, a leer la palabra. Insto. ¿Por qué? Porque yo sé que es verdad, hermanos. Es un mensaje de vida y muerte. Hermanos, hoy en el tiempo del COVID, si llega un médico y le hace un examen, un test para saber si está contagiado, y le dice, usted está contagiado, usted está dispuesto a obedecer todo lo que le dice el médico. Porque el mensaje del médico es un mensaje de vida o muerte. Instantáneamente, doctor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo de cuidar? Y empezamos con toda la desesperación y la ansiedad, porque lo que menos queremos es morir. No queremos morir. Y nos volvemos obedientes a la prescripción médica, al consejo médico, porque el diagnóstico dice, te queda pocos días si no te cuidas. El mensaje del Evangelio, iglesia amada, es un mensaje de vida y muerte. Vida o muerte. Si nosotros lo llevamos a la gente, salvaremos sus almas de la muerte, del Seol y del infierno. Entonces Jonás salió a predicar con una convicción y con una fe contagiosa, hermanos. Él contagió al pueblo de su fe en Jesucristo. Y vamos a ver cómo se fue desarrollando. Versículos 6 y 7. ¿Qué otro ingrediente tuvo el arrepentimiento del rey, hermano? Hasta el 5 vemos que el pueblo se arrepintió. Y de pronto llegó el mensaje al rey. ¿Qué es lo que está pasando? Jonás, un hebreo, está diciendo que el Dios de Israel va a exterminar nuestro pueblo por la forma inmoral en que estamos viviendo, por la forma pecaminosa y perversa que estamos viviendo. Versículos 6 y 7 dice la Escritura, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive.
Y el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió en cilicio y se sentó en ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Hermanos, llegó a los oídos del rey. ¿Qué está pasando? Un hebreo está predicando. El Dios de ellos dice que va a acontecer esto. Inmediatamente se incorpora de la silla, se levanta y se despoja de su traje. Traje de rey, hermanos. Deben haber sido, y si era el imperio más fuerte de aquella época, un traje costoso, con incrustaciones de cosas muy valiosas. Se despojó de su vestido, se despojó de su orgullo, se despojó de su altivez, se despojó de su poder, se despojó de todo. Hay veces los hombres tenemos que despojarnos de aquello que impide que la gloria de Dios se manifieste. La iglesia tiene que ser humilde y sencilla. 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 Vestirse de la humildad de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Aprende de mí. El rey se despoja de su traje y se cambia. Se pone un traje, se viste de cilicio. El vestirse de cilicio era una ropa exclusivamente que se la utilizaba para cuando había muerto un ser querido. Era una ropa que manifestaba dolor, angustia, desesperación, ansiedad. Era una ropa de luto. Entonces él se cogió, se sacó su ropa fina, su ropa elegante, su ropa esplendorosa, su ropa de marca. Y se vistió con ropa de luto. Dice: si es que no obedecemos, vamos a morir. Vamos a morir. Tenemos que obedecer. Mandó a todo el mundo que se vista de cilicio. Declaró un día de ayuno, hermanos. Un día de ayuno. Aún hizo ayunar a las bestias, a los animales. Hizo ayunar a los niños, que todos se vistan de cilicio. Estaba diciendo: aún los niños necesitan la salvación de Jehová. Aún los niños necesitan reconocer que el Dios de Jonás es el Dios vivo y verdadero. Estaba pidiendo eso. Hermanos, Dios es un Dios de familia. No podemos dejar que nuestros hijos escojan lo que quieren vivir o cómo quieren vivir. No podemos. Un hombre de autoridad, el rey de la casa, tiene que gobernar su casa con temor y temblor a Dios. Sus hijos han de crecer en el hogar obedeciendo a Dios, amando a Dios y respetando al Dios de su padre. Es nuestro llamado. Él no se preocupó solo los adultos o solo los hombres. No. Todos, hasta los animales. Hasta los animales. No sé si lo hizo porque si morían sus animalitos se quedaban sin un recurso. No sé, no creo. Más bien creo que fue una reverencia, respeto y entendimiento de cuál fue la voluntad de Dios. El Dios de los hebreos no era un Dios de juego. Era un Dios que cumple sus promesas. Era el Dios que derrotó a Egipto, a Faraón. Era el Dios que consumió a Sodoma y Gomorra por su perversidad e inmoralidad. Es el Dios santo, verdadero, que también bendice y cuida a sus hijos y derrota toda maldad y perversidad. El rey se levantó, cambió su ropa y dio un edicto. Amados hermanos, en el versículo dice, nosotros nos vamos viendo
nosotros vamos viendo en estos versículos, dice el 7, él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento. Hermanos, fue un rey humilde. En la historia hay muchos casos en la Biblia que nos muestran que hay gente que quiso seguir a Dios, pero no fueron humildes. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Que tuvo un encuentro con el mismo Jesús. No era con Jonás, no era con Moisés, con el mismo Jesús. Quiso comerle al cuento al Señor que él había guardado todos los mandamientos, que él amaba a Dios. Y Dios le desafió a despojarse de aquello que le impedía tener una comunión con él. Vende tus riquezas y dale a los pobres. No es que todo el mundo debe hacer eso, no, ese fue el llamado para él. Porque Dios sabía dónde estaba su obstáculo y su gran piedra para seguir a Jesús. Pablo en Hechos 20:25 le predica el evangelio a Félix, a un hombre importante del Imperio Romano. Y Félix cuando oye se espanta y dice, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora no quiero el evangelio. Vete nomás, me parece interesante, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Los orgullosos normalmente no reciben con sencillez y con arrepentimiento la palabra de Dios. Los orgullosos son aquellos que en su capacidad, en su poder, no quieren y no reconocen que necesitan a Dios. Los orgullosos son los religiosos que dicen, yo tengo mi propia religión. Yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios conforme la historia me la sembró, me la impuso en mi corazón. Los orgullosos no quieren reconocer el amor y la obra de Jesucristo. No quieren el llamado de Dios. Pablo luego también tiene un encuentro con Agripa, Herodes Agripa, otro hombre poderoso. Y le dice en Hechos 26:28, por poco me persuades a ser cristiano, casi me convences. Estuvo a un trix, pero realmente no estuvo. Simplemente oyó, le agradó, pero él dijo, yo hago lo que tengo aquí. El evangelio me llega aquí, pero yo hago lo que tengo aquí. Por poco me persuades. ¿Cuánta gente ha transitado por las congregaciones? ¿Y cuánta gente hoy en día realmente se estará revelando su conducta espiritual? Y mostrando si sinceramente han sido cristianos. Si realmente o solo han sido hombres de farándula de la iglesia que los domingos iban para cumplir con su rito religioso, pero realmente su vida no se han convertido porque no se han arrepentido. El rey se cambió de traje. Iglesia querida, la iglesia tiene que cambiarse del traje. Quizás el Señor ha permitido hoy mantenernos en nuestra casa, no dejarnos ir al templo. Había templos de gente orgullosa. ¿Cuántos cristianos tiene? 5,000, 3,000, 4,000. Ahora, ¿dónde están? Están predicando como yo a una pantalla. ¿Dónde está el poder de ellos? ¿Dónde está el orgullo de ellos? La iglesia es del Señor. Siempre ha sido del Señor. Y únicamente del Señor. Y a Dios no lo podemos engañar. Él sí sabe quién realmente se arrepintió. El hombre que predicó era Jonás. Y su mensaje transformó a una ciudad. Conmocionó a un rey. Nosotros, ¿cómo pudiéramos tener acceso? Yo le voy a ser honesto. Quisiera tener acceso al señor presidente. Sentarme con él y tomarme un café y decirle que Jesús es la única respuesta para nuestra nación. Decirle, usted está por cambiar su mandato.
Y en mayo del 2021 usted será un ciudadano común. Usted tiene que cambiar y entregar su corazón a Jesucristo, que le llene de paz y que salga de esta tormenta del poder. Quisiera decírselo. Yo no me gusta mucho la política, pero yo no sé por qué en esta pandemia Dios puso mucha carga en mí de orar por el señor presidente. Mucha carga, yo oro por este señor que debe estar padeciendo y sufriendo, porque no puede hacer nada más allá de tratar de con paliativos resolver la situación. Es una crisis mundial. Los Estados Unidos no ha podido controlar. China con todo su poder no ha podido controlar. Dios nos está llamando a mirar diferente. Levanta tu mirada al cielo y mira, los campos están blancos para la siega. Mira a la gente que necesita escuchar de mí. Háblales de mí. Háblales. Jonás lo hizo, transformó el corazón de un rey. Mire lo que pasa, los descubrimientos que tuvo el rey de las riquezas, que las riquezas no eran suficientes. Necesitaba ser justo. Las riquezas no eran suficientes. Hay gente que piensa que porque es rico, tiene tanto dinero y tantas propiedades o posesiones, está su vida comprada. Mentira, hermanos. Mentira. Tendrá una comodidad, pero su vida irá hacia la tumba. No hay rico que no pueda morir. Hermanos, el rey descubrió que el poder no era suficiente. Era el hombre más poderoso de ese tiempo. Pero estaba en las manos del mensaje de Jonás. De un hombre simple para él, pero un hombre lleno de Dios. De un hombre que tenía un mensaje que le había dado el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero. No podía hacer nada contra ese Dios. A Jonás podía haberlo matado, pero contra el Dios de Jonás no podía hacer absolutamente nada. El poder no era suficiente, necesitaba paz en su vida y en su pueblo. Tener sirvientes no era suficiente, la comodidad, pásame esto, pásame lo otro, no, necesitaba salvación. Todos le podían pasar el vino, el pan, los alimentos, le podían vestir al rey, todo, pero ninguno le podía dar salvación. Ninguno. Hermanos, el golpe emocional del rey movió a una ciudad total, una ciudad entera, al total arrepentimiento. Veamos los versículos 8 y 10. Si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. Clamen a Dios fuertemente. Voy a leer nuevamente. Sino que cúbranse de cilicio, o sea, vístanse de luto. Aún a los animales vístanse de luto. Clamen a Dios fuertemente, oren. No te quedes callado, oren y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, de las acciones perversas con las que están actuando. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Esta palabra arrepintió en el original dice, cambió de opinión, ¿no? Del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, el llamado de un rey desesperado, que pudo haber visto todas sus riquezas, sus comodidades, dijo, nada de esto me salvará de la mano de Dios. ¿Con qué puedo yo pagar o sobornar a Dios o pedirle a Dios que cambie de opinión? Le daré oro, le daré riquezas. No. Por eso hay gente que alivia su conciencia dando dinero a las iglesias. No.
Si es necesario el dinero, el recurso para sostener la iglesia, sí, pero ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo es predicar el evangelio para salvación de todos los hombres. ¿Qué le puedo dar a Dios? Nada. Lo único que le puedo dar a Dios es mi oración, mi clamor. Y llamó al pueblo y le pidió: clamen a Dios fuertemente. Clamen, giman delante de Dios. Díganle: Dios, ten misericordia. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra irreverencia. Perdona nuestra inmoralidad. Perdónanos, Señor. Clamen a Dios. Clamen a Dios fuertemente. No le dijo: oren. No, clamen fuertemente. Giman delante de Dios. Lloren. Vístanse de luto como cuando lloran. Usted ha estado en un funeral. Los familiares que lloran, gimen, lloran, lagrimean, moquean, babean por la pérdida y el dolor de un ser querido. Así, ese es el significado. Por eso les hizo vestir de luto. Así como cuando se llora por un ser querido. Así hemos de clamar al Dios de Jonás para que perdone nuestros pecados, para que perdone. Quizás Dios pueda cambiar de opinión y no nos venga este mal a nosotros. Hermanos, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro sinceramente, y se convirtieren de sus malos caminos. Mi pueblo que se convierta de malos caminos. Entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Le voy a leer en otra versión. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Sabemos que el señor presidente no es cristiano, conforme a la Escritura. Aquí está hablando dentro de un contexto donde el rey es cristiano y él gobierna un pueblo cristiano. Nuestros presidentes en la democracia no acontece así, pero eso no nos exime de que oremos, clamemos, nos humillemos, reconozcamos nuestros pecados y pidamos que se restablezca la paz y la bendición sobre nuestra nación. No solamente la paz de salud, la paz de la corrupción, hermano. La paz de los conflictos políticos, de las enemistades, de los odios. Necesitamos una nación que sea productiva, pero Dios necesita una iglesia que sea predicadora de su palabra. Predicadora de su palabra. Predicadora de su palabra, hermano. Dios tiene un mensaje para la nación, para cada ciudadano en este país. Dios tiene un mensaje. Y ese mensaje está en tu boca y en la mía. Como iglesia tenemos que cumplir esta labor. Cumplir. Jonás la cumplió. Nínive pasó de un pueblo descarriado a un pueblo que oraba. De cometer pecado a confesar sus pecados. El ingrediente sin el cual jamás habría un avivamiento, arrepentimiento. ¿Usted quiere tener un avivamiento en su vida? Yo quiero tener un avivamiento en mi vida. Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Cambiar nuestra posición. En este tiempo vamos avanzando en esta pandemia, ya mucha gente, ya muchos cristianos ya no son los mismos de antes que cuando empezó. Ya no valoran mucho los tiempos en Dios.
Y esto lo hablan toda la pastoral, hermanos. Ya nos acostumbramos a esta vida que ya no necesitamos de Dios. Bueno, nuestra salvación está en una mascarilla y en lavarnos las manos. No. Nuestra salvación está en Jehová nuestro Dios. ¿Oyó? Está en Jehová nuestro Dios. Las mascarillas son medidas de prevención para evitarnos contagiarnos del COVID. Pero la salvación está en Dios. Iglesia, busque a Dios. Dios nos llama a un arrepentimiento genuino para ser portavoces de su verdad. Hágalo. No vivamos como que no tenemos un llamado a predicar el Evangelio. No. No nos acomodemos en nuestras casas. Es hermoso estar. Usemos todos los medios posibles para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Usemos. Fuimos llamados para eso. ¿Qué hizo el clamor? Paró la mano y el juicio de Dios. Dios escucha a quienes se arrepienten con sinceridad en su corazón. Dios escucha, Dios transforma, Dios renueva y Dios da una nueva visión de vida. Es en nosotros y en nosotros está esa decisión, en la decisión. Dios bendiga a nuestra patria amada. Dios bendiga a nuestro señor presidente. Dios bendiga a la pastoral de esta ciudad. Dios bendiga a cada creyente que se convierta en un Jonás. Pero Dios, si es necesario que como Jonás pasemos por una etapa de dolor para arrepentirnos y en angustia clamar, para pedirle a Dios que nos utilice para transformación de muchos, sea su voluntad perfecta en cada uno de nosotros. Dios bendiga a su iglesia. Vamos a orar, iglesia querida. Vamos a orar. Si hay alguien que se ha conectado por primera vez, al igual que el Rey, usted tiene que tomar una decisión frente al mensaje de amor del Señor Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados. Reconozca que su vida no es una vida conforme a la voluntad perfecta de Dios. Pídale perdón y entréguele su vida a Jesucristo. La salvación vendrá sobre usted y usted la sentirá en su corazón. Porque la paz que inunda nuestra mente y corazón es muestra de la presencia de Dios cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Iglesia querida, ya mismo vamos a cenar. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de, como Jonás, revisarnos a nosotros mismos, haciendo de cuenta que estamos en el vientre de esa ballena, y que podamos, o de ese pez, perdón, y que podamos entender que debemos levantarnos, irnos a Nínive y predicar el Evangelio. Mucha gente está necesitando escuchar que tú le prediques el Evangelio de Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por el Evangelio. Gracias. No hay más que argumentar en nuestra oración. Solo queremos clamar como los ninivitas, fuertemente como ordenó el Rey, y decirte, Dios, perdónanos y utilízanos para llevar el Evangelio a los que no te conocen. Te agradecemos mucho y oramos por nuestro señor presidente y lo bendecimos, ¿no? Lo bendecimos. Desatamos, Señor, en oración cualquier palabra incorrecta que hablamos o que hayamos hablado en contra de él. Y más bien proclamamos tus bendiciones sobre él. Gracias, Señor. Bendiga este tiempo en que estaremos compartiendo esta Santa Cena, comiendo del pan y bebiendo de la copa, para honrarte, Señor, y recordarte en el nombre de Jesús. Amén. 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 No sé si ya tiene ahí su pan y su copa. Nosotros la tenemos acá. Nosotros tenemos acá.
Vamos a compartir. Voy a pedir a mi esposa que ore por el pan. Amén. Oramos por el pan que representa el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito y poderoso Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este pan, Señor, que representa tu cuerpo, bendito Dios. Bendícelo, Señor. Ese cuerpo, Señor, que fue traspasado, bendito Dios, por amor a nosotros. Tú que moriste en esa cruz del Calvario, Señor, dándonos salvación, en este día, Señor, lo recordamos. En este día, Señor, te pedimos, bendito Dios, y te decimos, gracias, Señor, gracias por esa muerte maravillosa que nos dio vida eterna. Y bendice este pan que representa tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, bendiga la copa. Sí, Señor. Que representa su sangre preciosa, el precio que pagaste para nuestra salvación. Que ahora que comamos del pan y bebamos de la copa, hagamos memoria del amor de Jesucristo y esperemos ansiosamente tu venida, porque tú prometiste que no comerías del pan y beberías de la copa hasta el día que lo hagas con nosotros en tu reino. Gracias, Señor. Gracias. Pablo dijo, este es el cuerpo del Señor. Jesús también lo dijo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todas las veces que comieres de este pan, haz memoria de mí. Podemos comer el pan. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Tomó la copa, el fruto de la vid, y dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Haz memoria de mí todas las veces que la bebieres. Que hemos de recordar que a precio de sangre somos salvos. Que hemos de recordar que este fue el precio que pagó el Señor Jesucristo por perdón de nuestros pecados. Que hemos de recordar el amor del Señor. Amén. Que hemos de recordar la venida de Jesús. Podemos tomar la copa. Hermanos amados, agradecemos a Dios en esta mañana por este tiempo tan lindo. Recuerde el mensaje del Señor en esta mañana. Somos llamados a ser portadores de la gloria de Dios a través del mensaje. Quiero también mandar un saludo especial al coronel Eric Erazo. Sé que en esta semana también ya le pusieron las insignias de coronel del ejército ecuatoriano, un soldado de Jesucristo en el ejército del Ecuador. Dios bendiga a Eric en su trabajo, en su servicio, y que en la institución tan prestigiosa como el ejército sea de utilidad, llevando el mensaje de esperanza, de paz y de bendición. Gracias, iglesia amada, en esta mañana. Pueden disfrutar del día en familia. Les amamos mucho. Agradecemos siempre la fidelidad de mis hermanos que de una u otra manera nos hacen llegar el recurso para pagar y cubrir las necesidades de la iglesia. Dios los bendiga siempre. Amén. Dios los bendiga. Usted está haciéndolo para el Señor Jesucristo y para poder sostener los gastos que la iglesia necesita sostener. Un abrazo a todos. La paz del Señor. La paz del Señor, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén.